nadie esperaba que Stephanie White saliera a hablar de una forma tan directa en aquella entrevista de radio en Indiana. Y aunque parecía una conversación tranquila, lo que realmente dejó fue una de las llamadas de atención más escandalosas en toda la historia del básquetbol profesional femenil. Porque detrás de todo esto se está cocinando una lucha de poder brutal que muy pocos alcanzaron a notar. Durante meses, la narrativa alrededor de la liga estuvo llena de celos, rivalidades absurdas y figuras veteranas intentando minimizar el fenómeno que terminó apoderándose del mundo deportivo. Pero apenas terminó la temporada, todo cambió de golpe. Exactamente las mismas personas que pasaron meses diciéndole a los aficionados que se calmaran, ahora son las primeras en correr desesperadamente para aprovechar la enorme ola de dinero y atención que llegó junto con Caitlin Clark. Y justo en medio de todo este caos apareció Stephen A. Smith soltando una bomba que dejó a todos congelados. No se guardó absolutamente nada. Confirmó lo que muchos aficionados llevaban semanas sospechando sobre la enorme hipocresía que existe dentro de la liga y en los altos mandos. Expuso una realidad incómoda relacionada con Stephanie White, la directiva del Indiana Fever y toda una estructura que parece completamente desconectada de su propia audiencia. La desesperación por apoderarse del impacto mediático de Caitlin Clark ya se salió totalmente de control, y los movimientos que están ocurriendo en las oficinas en este momento son simplemente una locura. Pero para entender qué tan grande es todo este problema, primero hay que regresar a lo que pasó dentro del vestidor del Fever. Todo comenzó con la inesperada y fría salida de Christy Sides, una decisión que sacudió por completo al mundo del básquetbol. Imaginen esto, tomas una franquicia perdida durante casi 10 años, sobrevives una temporada llena de presión y caos, consigues llevarlas nuevamente a playoffs, y aún así te despiden apenas termina todo. Porque aunque al inicio de la temporada hubo muchas dudas y problemas, Sides finalmente había comenzado a entender cómo utilizar a una de las armas ofensivas más peligrosas que ha producido el básquetbol universitario. El equipo empezaba a funcionar. La química crecía cada vez más y la afición por fin volvía a sentir emoción después de años de frustración total. Después del descanso olímpico, Indiana Fever estaba jugando uno de los estilos más explosivos y entretenidos de todo el país. El equipo se había convertido en una verdadera máquina ofensiva capaz de poner nerviosos incluso a los conjuntos más experimentados de la liga. Pero a la directiva ya no le importaba el progreso del equipo, y mucho menos la lealtad o todo el esfuerzo que Christy Sides había invertido durante una de las temporadas de novata más observadas en la historia del deporte. En el instante en que Indiana Fever quedó eliminado por Connecticut Sun, los ejecutivos entendieron que estaban sentados sobre una mina de oro valuada en miles de millones, y tomaron una decisión fría y completamente calculada: necesitaban algo más llamativo. Para ellos, una entrenadora trabajadora y de perfil humilde ya no era suficiente para el enorme espectáculo que tenían enfrente. Querían un nombre grande, alguien capaz de pararse frente a los micrófonos, verse como un genio del básquetbol y aprovechar al máximo el impacto mediático de un talento generacional. La salida de Sides no fue emocional ni deportiva. Fue una decisión totalmente empresarial, una señal clarísima de que Indiana Fever había dejado de ser solamente un equipo de básquetbol para convertirse en una marca global gigantesca. Pero lo que ocurrió después, lejos de las cámaras, terminó cambiando toda la historia. Casi al mismo tiempo que ocurría la sacudida en Indiana, otro movimiento bastante sospechoso comenzaba a desarrollarse al otro lado del país. Stephanie White, una entrenadora extremadamente respetada y exitosa, decidió separarse repentinamente de Connecticut Sun, dejando a muchísima gente sorprendida dentro del mundo del básquetbol. Y si analizamos esto únicamente desde el punto de vista deportivo, la decisión simplemente no tenía sentido. White había construido una verdadera potencia en Connecticut. Formó un equipo lleno de veteranas durísimas, especialistas defensivas y jugadoras completamente comprometidas con su estilo intenso y físico. Año tras año eran candidatas reales al campeonato y estuvieron varias veces a nada de conquistar el título después de profundas carreras en playoffs. Entonces la gran pregunta era inevitable: ¿por qué abandonar un proyecto prácticamente listo para ser campeón, con figuras elite como Alyssa Thomas y DeWanna Bonner? La respuesta era tan evidente como fría.
Stephanie White vio exactamente lo mismo que estaban viendo todos los ejecutivos oportunistas de la liga. Entendió que ganar un campeonato en Connecticut probablemente le daría prestigio y un trofeo importante, pero convertirse en la entrenadora principal del Indiana Fever le podía abrir algo muchísimo más grande: fama internacional, cobertura mediática gigantesca y el control del proyecto más rentable en todo el deporte femenil. Fue un movimiento perfectamente calculado. Porque mientras otras personas ya habían soportado toda la presión, las críticas y el caos de la temporada de novata de Caitlin Clark, ahora el camino estaba completamente preparado para que alguien nuevo llegara a recoger el crédito. El trabajo pesado ya estaba hecho, los golpes más duros ya habían pasado y la mesa estaba servida para que otra figura apareciera en el momento exacto y se llevara toda la gloria. La directiva del Indiana Fever ya no pensaba en lealtad ni en esfuerzo, solo veía una enorme oportunidad de negocio alrededor de Caitlin Clark. Después de la eliminación contra Connecticut Sun, decidieron que Christy Sides ya no era suficientemente llamativa para representar la nueva imagen del equipo. Querían un nombre más grande, alguien capaz de aprovechar toda la atención mediática. Y ahí apareció Stephanie White. Aunque tenía un proyecto exitoso en Connecticut y un equipo listo para competir por el campeonato, decidió abandonar todo para tomar el control del Fever. Deportivamente no tenía mucho sentido, pero mediáticamente era la decisión perfecta. White entendió que dirigir a Caitlin Clark significaba fama internacional, cobertura masiva y formar parte del proyecto más rentable del básquetbol femenil. Para muchos aficionados, esto confirmó algo que sospechaban desde hace tiempo: la vieja guardia de la liga ahora quiere beneficiarse del mismo fenómeno que antes intentó minimizar. Stephen A. Smith incluso criticó públicamente la hipocresía de ejecutivos y entrenadores que pasaron meses atacando a Clark y ahora quieren adueñarse de su éxito. Todo esto ya dejó de tratarse únicamente de básquetbol. Ahora el verdadero objetivo es controlar el enorme poder económico que llegó junto con Caitlin Clark. Con el nuevo contrato multimillonario de televisión, los patrocinadores gigantes, los boletos agotados y las ventas récord de mercancía, Indiana Fever se convirtió en el negocio más valioso de toda la liga. Por eso la directiva movió piezas rápidamente. El regreso de Kelly Krauskopf y la llegada de Stephanie White fueron decisiones calculadas para mantener el control total del proyecto y evitar que el protagonismo quedara únicamente en manos de las jugadoras. Quieren que las marcas y cadenas de televisión vean al equipo como una organización seria dirigida por figuras veteranas y no como un fenómeno construido alrededor de una sola estrella. Pero muchos aficionados no están comprando esa idea. Después de meses viendo cómo la liga minimizaba a Caitlin Clark, ahora sienten que la vieja guardia intenta adueñarse de su éxito. Existe miedo de que el nuevo cuerpo técnico quiera limitar el estilo explosivo y agresivo que volvió tan emocionante al equipo, priorizando control y disciplina sobre creatividad y espectáculo. Ahora toda la presión está sobre la directiva del Indiana Fever. El futuro de jugadoras importantes como Cassie Mitchell se convirtió en una pieza clave dentro de un proyecto que está siendo observado como nunca antes en el deporte femenil. Los aficionados quieren un equipo construido específicamente para potenciar el talento de Caitlin Clark, jugadoras rápidas, tiradoras confiables y atletas capaces de seguir el ritmo explosivo que transformó al Fever en uno de los equipos más entretenidos de la liga. Sin embargo, existe un enorme miedo de que Stephanie White y Kelly Krauskopf intenten regresar al estilo tradicional de la vieja escuela, apostando por sistemas lentos y veteranas acostumbradas a dominar el balón en media cancha. Para muchos aficionados, eso sería la prueba definitiva de que Stephen A. Smith tenía razón cuando acusó a la liga y a sus ejecutivos de estar completamente desconectados de la nueva realidad. Porque el público no quiere ver un sistema rígido ni ofensivas aburridas. La gente está viendo al Fever por el espectáculo, los triples desde larguísima distancia, las asistencias imposibles y la energía que Caitlin Clark trajo a toda la liga. Y precisamente ahí nace la preocupación más grande: que la nueva administración intente controlar algo que nunca pudieron entender realmente. La historia del deporte siempre ha mostrado el mismo patrón. Cada vez que aparece una figura revolucionaria, las estructuras tradicionales intentan limitarla. Pasó con la revolución del triple en la NBA, cuando muchos entrenadores veteranos decían que ese estilo jamás funcionaría, hasta que terminó cambiando el básquetbol para siempre.
Y eso mismo es lo que muchos sienten que está ocurriendo ahora mismo en Indiana. Stephen A. Smith entendió perfectamente el problema cuando criticó públicamente al nuevo régimen. Él sabe que los aficionados no están conectando con la liga por sistemas tácticos complicados o defensas clásicas. Están aquí por el impacto cultural, por la emoción y por una estrella capaz de cambiar completamente el espectáculo. Por eso sus palabras fueron tan fuertes. Básicamente advirtió que si la nueva directiva intenta volver seguro o demasiado controlado un fenómeno que nació de forma natural, el resultado podría ser un desastre gigantesco. Porque esta nueva generación de aficionados no es pasiva ni paciente. Analizan cada movimiento, cuestionan cada decisión y están cansados de escuchar discursos corporativos diseñados para ocultar las verdaderas intenciones detrás de los cambios. Mientras tanto, el Indiana Fever quedó atrapado en una situación extremadamente peligrosa. Sacaron a la entrenadora que soportó toda la presión inicial, limpiaron el camino para una figura más mediática y ahora tendrán que demostrar que realmente entienden qué hizo especial a este equipo. Porque si el nuevo cuerpo técnico intenta frenar el estilo agresivo y dinámico que enamoró a millones de personas, la reacción de los aficionados será brutal. Y esa es la verdadera advertencia detrás de toda esta historia. El Fever ya no solamente representa un equipo de basquetbol. Ahora representa un movimiento cultural enorme que la propia liga parece no saber cómo controlar.